Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Y a continuación les presento la clase de grupos funcionales. Aparte de que este tema está indicado en su temario, es muy importante que ustedes conozcan sobre este tema, ya que tiene distintas aplicaciones a nivel, por ejemplo, de síntesis o desarrollo de nuevos fármacos, también, por ejemplo, en el área de química computacional, para poder predecir algunas de las propiedades basado en estos grupos funcionales. También en el área de farmacología es muy importante conocer los grupos funcionales, ya que basado en esas estructuras se pueden identificar las interacciones con cada uno de los aminoácidos de una proteína. Y de manera general para todos es muy importante, ya que muchas veces desconocemos cuál es la reactividad de muchos de los productos químicos que tenemos en casa y que basado en el conocimiento de estos grupos funcionales sería más fácil poder predecir esta reactividad. Y los grupos funcionales son un conjunto de átomos unidos a una cadena carbonada responsables de la reactividad, como les mencionaba, y sus propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Tenemos distintos grupos funcionales y aquí les presento algunas de sus estructuras. Por ejemplo, las aminas, que se utilizan principalmente para ciertos colorantes o pinturas, así también los alquenos en la elaboración de ciertos textiles, así también ciertos colores. El butano, que es conocido como el gas de cocina. Un aldehído, que en este caso tenemos, por ejemplo, al formaldehído, también conocido como formol, que se utiliza muchas veces para preservar o fijar ciertos tejidos en un medio para posteriormente hacer algunas evaluaciones o visualizar en microscopio algunas estructuras. El éter, por ejemplo, utilizado también como anestésico. Los ésteres, muy característicos por ciertos olores que se aprovechan para ciertos productos que incluso nosotros consumimos. El ácido acético, también conocido como vinagre. El fenol, que se utiliza muchas veces también en la síntesis de nuevos fármacos. La acetona, muy conocidos por todos. El alcohol. Y muy característico también en las proteínas podemos encontrar una gran diversidad de estos grupos funcionales, alcoholes, alcanos, alquenos y las amidas, que en las proteínas pues son conocidos como enlaces peptídicos. Y aquí les presento una tabla de los nombres de estos grupos funcionales y su representación estructural. Y de manera general los clasificamos como hidrocarburos, principalmente representados por el carbono. Posteriormente, funciones oxigenadas, también representados principalmente por un átomo de oxígeno o átomos de oxígeno, y funciones nitrogenadas, representadas principalmente por el nitrógeno. Y bueno, también halogenuros, que estos los iremos viendo más adelante, como son los bromuros, cloruros, yoduros, etcétera, que son los famosos o denominados de las familias de los halógenos. Y antes de comenzar con este tema de grupos funcionales, es muy importante tener en cuenta la representación gráfica de estos compuestos orgánicos, de los que tenemos, por ejemplo, distintas fórmulas. Tenemos la fórmula condensada, tenemos también la fórmula semidesarrollada, tenemos la fórmula desarrollada, y bueno, una de las últimas ahorita vamos a ver, que es la fórmula de esqueletal. En la fórmula condensada únicamente se trata de representar la cantidad de átomos que componen a un compuesto. En este caso, por ejemplo, tenemos a este compuesto que es el propano, C3H8. En la fórmula semidesarrollada se trata de involucrar de manera semidesarrollada, por ejemplo, CH3, CH2,
y CH3. Tenemos 3, 2 y 3, es un total de 8, que serán 8 hidrógenos y 3 carbonos, y representamos aquí intermedio a los enlaces por los que están interconectados estos átomos de carbono. En la fórmula desarrollada se trata de ejemplificar cada uno de los enlaces de los hidrógenos unidos a los carbonos y entre carbonos también unidos por sí mismos. Y cabe mencionar también que los carbonos únicamente se deben unir con 4 enlaces y tenemos que verificarlos: 1, 2, 3 y 4, posteriormente es otro carbono, 1, 2, 3 y 4, y al final el carbono 3, 1, 2, 3 y 4 enlaces a su alrededor. Y otra de las fórmulas también que existen en la representación de estos compuestos orgánicos es la fórmula esqueletal, o también conocida como de líneas o puntos. Y en esta fórmula, por ejemplo, cada uno de los carbonos representaría un punto, un punto, un punto. Y los hidrógenos no se consideran y solamente hay que unir estos puntos para poder obtener el compuesto. Por ejemplo, en este caso tendríamos un punto dibujado por acá, otro punto por acá y otro punto por acá, que serían los 3 carbonos. Y ahora únicamente hay que unirlos, este con este y este punto con este de acá. Y ahí tendríamos también al propano. Y aquí tenemos otros ejemplos de los cuales podemos, como les mencionaba, colocar los puntitos que representan a los carbonos y posteriormente llevar a cabo la unión de estos puntos. Aquí en este caso, de igual forma, carbono, carbono, y aquí sería el oxígeno. Unimos a estos puntos y aquí hay que colocarle los dobles enlaces que tiene con este oxígeno. Y bueno, si gustan también pueden ponerle aquí la rayita, pero representando que este es un hidrógeno. Y en este otro lado tenemos a un éster, el cual de igual forma este sería un carbono, sería este otro vértice sería otro carbono. Aquí tenemos al tercer carbono, aquí tenemos el doble enlace con el oxígeno, el enlace sencillo con otro oxígeno y un metilo por acá. En esta primera clasificación observamos a los hidrocarburos representados por sus grupos funcionales como son alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Cabe mencionar que los hidrocarburos están representados principalmente por carbonos, átomos de carbono y átomos de hidrógenos. Y aquí tenemos a los alcanos. Cabe mencionar que observarán algunas letras en color rojo dentro de los nombres de estos grupos funcionales, y esto es con el objetivo de poder establecer o de poder brindarles una manera de asociar de manera visual estos nombres con las estructuras de estos grupos funcionales. En rojo a la letra A, identificado como SIN, y por ejemplo tenemos aquí a un alcano, CH3, CH2, CH3, y solamente vemos enlaces simples. Esto de SIN me refiero a que no hay o no existen dobles, sin dobles y sin triples enlaces. Solo son enlaces sencillos. Ahí también tenemos otro alcano con enlace sencillo. Y tenemos por ejemplo algunos que son cíclicos, que se conocen como cicloalcanos. Y de igual forma no observamos ningún doble enlace. Tenemos por ejemplo otros como de igual forma cíclicos, que sería ciclopentano en este caso. Este es ciclohexano. Cabe mencionar también que estos nombres o la nomenclatura lo vamos a observar después en otra clase para que ustedes puedan tener en cuenta cuáles son los nombres que se utilizan para las moléculas orgánicas. Sin embargo, el objetivo de esta primera clase es que ustedes puedan identificar a los grupos funcionales y a sus estructuras. En el caso de los alquenos, por ejemplo, aquí le puse la letra E en rojo, ya que los alquenos, su característica es que tienen dobles enlaces. Entonces aquí podemos formar la palabra dobles, y ya con eso ustedes rápidamente identificarían a los dobles enlaces. Aquí por ejemplo tenemos en el caso del limoneno, aquí está el doble enlace,
aquí está el otro doble enlace. En el caso del etileno tenemos aquí el doble enlace y podemos tener otras estructuras como CH3, CH2, C, doble enlace, bueno aquí falta poner la H, CH, doble enlace, vamos a borrarlo, CH, y aquí doble enlace, CH2, CH y CH3. Aquí tenemos al doble enlace de este lado. Y bueno, vamos a poner ahora a un ciclo. Que sería ciclo hexeno. Porque tiene 6 carbonos y tiene el doble enlace. Recuerden que también que la terminación de los dobles enlaces es eno, alquenos. Y bueno, ok. Y bueno, también por ejemplo en la molécula de colesterol podemos observar aquí el doble enlace. En el caso de los alquinos, coloqué la letra I en rojo porque aquí podemos tener en cuenta esta palabra que son triples. Ya que los alquinos tienen triples enlaces. Podemos tener esta molécula y aquí estaría el triple enlace, sería un alquino. Podemos tener también un ciclo, que sería 1, 2 y 3. Ahí estaría el triple enlace, que sería ciclo hexino. Y como podemos observar, pues la terminación de los alquinos es ino. Tenemos también a los aromáticos representados principalmente por estas dos formas que tienen, bueno, son ciclos con círculos en medio. O la otra forma que es más adecuada con los dobles enlaces de estos aromáticos. Tenemos también a los halogenuros, que aquí subraya en rojo la terminación uro, ya que pueden ser por ejemplo la familia de los halógenos, que son fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros, hasta turos. Y bueno, como pueden observar, la X representaría a este halógeno. Y la R estaría representado por la cadena carbonada o hidrocarbonada, que serían los hidrocarburos. Y bueno, por ejemplo, tendríamos una cadena hidrocarbonada y unido a un halógeno que puede ser en este caso el cloro, ya sería un derivado halogenado. Puede ser algún otro como el bromo, también ahí tendremos a otro derivado halogenado. Entonces, donde vean estos derivados halogenados unidos a carbonos o a estructuras carbonadas, tenemos ahí halogenuros o derivados halogenados. O tenemos por ejemplo a otras moléculas cíclicas también con derivados halogenados. Ahora tenemos a los alcoholes y lo coloqué en rojo porque los alcoholes, su característica es que tienen un grupo OH, que sería su grupo funcional, que sería alcohol. Y como pueden observar aquí igual dice R, que nuevamente la R pues es la cadena carbonada. Y el OH pues sería el grupo funcional. En el caso de los éteres tenemos aquí la representación que sería por ejemplo R', guión oxígeno, guión R. Cabe mencionar que la R es la cadena carbonada, la R acá es otra cadena carbonada y esta cadena carbonada es R', ya que puede ser distinta de esta cadena carbonada. Y bueno, haciendo la semejanza con, aquí coloqué la letra T en color rojo, ya que podemos hacer esta analogía de que la T sería como el oxígeno, ya que es la letra que está distinta de estas dos. La E podría ser un R' y la otra E podría ser al R. Entonces podrían como asociarlo de manera visual de esta forma, que los éteres tienen esta estructura, R o R, y otra asociación podría ser, por ejemplo, por el sonido de éter, que suena como helicóptero, en la que si observamos las hélices de este helicóptero, podrían ser nuestras cadenas carbonadas R y R', y el centro por donde está unida la hélice podría ser el oxígeno, por ejemplo. Y con eso ya podríamos empezar a hacer las distintas asociaciones visuales para que sea más fácil. Tenemos aquí una cadena carbonada
Y aquí tendremos al oxígeno unido, posteriormente otra cadena carbonada, y esto ya nos representaría a un éter. Podemos tener a otra cadena carbonada, como podría ser esta, y ahí ya tendríamos a otro éter. Igual ahí, un éter, otro éter, y bueno, podemos tener también CH3, CH2, luego el oxígeno, que sería aquí, el que está aquí en medio, luego CH3, y ahí ya tendríamos al otro éter. En el caso de los aldehídos, nos menciona que es RC, doble enlace con oxígeno y un hidrógeno. Y aquí coloqué en rojo al H y el oxígeno porque es una de las que podríamos identificar características de este grupo, que tiene un H y un oxígeno por acá arriba, y que se conoce como aldehídos, ¿verdad? Que estaría con este lado y estaría con este de acá. Entonces los aldehídos tienen esa particularidad. Tendríamos, por ejemplo, una cadena hidrocarbonada. Aquí tendríamos el doble enlace con el oxígeno y aquí tendríamos al hidrógeno. Y ya si ustedes quieren pues asociarlo de una manera más práctica, pues podrían incluso llegar a formar la palabra aldehído. Desde aquí, alde y aldehído o aldehídos. Otro ejemplo sería el que les mencionaba en un inicio. Aquí tenemos CH2, CH3. Ahí tenemos al etanol. En el caso de las cetonas coloqué en rojo a la C y a la O. ¿Por qué? Porque las cetonas, su característica es que tienen, bueno, RR' y tienen unido a un doble enlace al oxígeno. Entonces sería la C y la O principalmente. Entonces a partir de eso pueden hacer la relación visual. Tenemos por ejemplo a una cadena de hidrocarburos y aquí tendríamos a un doble enlace con el oxígeno y esto ya me representa a una cetona. Podremos tener otros ejemplos. Y entonces el grupo cetona sería este. Ahora tengamos por ejemplo un ciclo. Y nuevamente tendremos el grupo cetona, que sería justamente este de aquí. Tenemos también los ácidos carboxílicos y aquí coloqué una letra H representada como ácido. Y carboxílicos coloqué aquí a la letra C o O. Recuerden que los ácidos carboxílicos tienen esta estructura general que es R, C, doble enlace con oxígeno, O y H. Entonces aquí por ejemplo está la H de ácido, ácidos carboxílicos, que serían con esta, podríamos formar esa palabra con estos tres átomos, C, O y O. O de otra manera podríamos decir ácido, que este es un ácido, y aquí por ejemplo decir carboxílico, ácido carboxílico, del cual de igual forma tendríamos una cadena hidrocarbonada y tendríamos aquí la unión del carbono con el oxígeno y luego con el otro oxígeno y luego con un hidrógeno, que sería el ácido, que ese sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería el ácido hexanoico. Ácido hexanoico porque son 6 hexa. Y la terminación de estos es oico. Como les menciono, posteriormente podemos revisar la nomenclatura para cada uno de los grupos funcionales, pero por ahora lo que me interesa es que puedan identificar el grupo funcional, que en este caso es ácido carboxílico. En el caso de los ésteres no coloqué ningún color, pero podemos decir estos olores o ésteres. Ya que los ésteres, una particularidad es que, como les mencioné en un inicio, tienen o se utilizan para la creación de olores. Por ejemplo, el acetato de isopentilo para el olor a plátano, el butirato de metilo para el olor a manzana, el butirato de etilo para el olor a piña y el acetato de octilo para el olor a naranja. Entonces aquí podemos poner por ejemplo a la cadena hidrocarbonada
y podemos poner a doble enlace con el oxígeno, al otro enlace con el otro oxígeno, y aquí tenemos a un carbono, a otro carbono. Entonces aquí la asociación visual podría ser que O con O pues nos forma la palabra olor, y ya ustedes se pueden acordar de estos olores que serían ésteres. Entonces este grupo funcional es un éster. Recuerden que la cadena puede ser muy larga como ustedes quieran, que sería la R' y la R. Para el caso de las aminas, como pueden observar, coloqué en rojo a la N. ¿Por qué? Porque las aminas, la característica principal o la característica con la que pueden identificar es que tienen un grupo nitrógeno. Así que donde vean una amina o un grupo nitrógeno unido a una cadena de carbonos, son aminas. Aquí tenemos una amina, por ejemplo en la putrescina tenemos dos aminas. En este otro molécula que es la metanfetamina también tenemos aquí la amina. Y de las aminas tenemos tres tipos. Tenemos aminas primarias, tenemos aminas secundarias y tenemos aminas terciarias. Las aminas primarias únicamente están unidas a un carbono, Las aminas secundarias están unidas a dos carbonos y las aminas terciarias están unidas a tres carbonos. Es decir, las aminas primarias tendríamos, por ejemplo, un carbono, supongamos CH3, NH2. Esa sería una amina primaria. Una amina secundaria estaría unida a dos carbonos. Tendríamos, por ejemplo, CH3, NH y CH3. Ahí tendríamos una amina secundaria porque el nitrógeno está unido a un carbono y luego a otro carbono, es decir, a dos carbonos. Luego una amina terciaria, la amina está unida a tres carbonos. Tendríamos, por ejemplo, CH3, aquí otra vez CH3 y otro CH3. Tenemos uno, dos o tres carbonos unidos a esta amina, entonces esa sería una amina terciaria, esa sería una amina secundaria y esa sería una amina primaria. Entonces recuerden que donde vean a un grupo nitrógeno con un carbono, pues son aminas. Tenemos también otro grupo que es las amidas, y aquí podría haber cierta confusión con las amidas. Lo único que cambia es la letra, que en este caso es una letra D, y en la anterior era una letra N. Entonces, las amidas podemos decir que son aminas, siguen siendo aminas, pero aminas unidas. ¿Y a quién están unidas? Si podemos observar nuevamente aquí la fórmula estructural, nos dice que es una cadena carbonada, luego un grupo carbonilo y luego una amina. Entonces, podríamos mencionar que las amidas son aminas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a esta amina unidas a un grupo que carbonilo. Entonces, donde vean a esta estructura, a toda esta parte que sería con el carbonilo y luego una NH2, aquí tendríamos a todo este grupo funcional, que sería un grupo funcional amida. Posteriormente tenemos a los nitrilos y aquí les subrayé en color rojo a la N y a la palabra tri. Los nitrilos podemos mencionar que son aminas con triple enlace. Aminas por el nitrógeno y triple o tri por esta parte de triple enlace. Entonces nitrógenos triples. Entonces nitrógenos triples, pues tendríamos ahí, como dice su nombre, R, C, y entonces 1, 2, 3, aquí tenemos el nitrógeno triple con triple enlace unido a un carbono. Y tenemos algunos ejemplos que podemos tener aquí un carbonilo, luego 1, 2 y 3, y aquí tenemos que tener el nitrógeno. Entonces este grupo funcional que vemos aquí es un nitrilo. Y por último tenemos a los nitrocompuestos, de los cuales subrayé en color rojo a la letra N y a la letra O, ya que los nitrocompuestos muy representativos son N y O. Donde ustedes vean la N y la O, pues ahí tenemos un compuesto nitro. Un nitrocompuesto dice que es una R, que sería la cadena carbonada, unido a un grupo nitro.
Por ejemplo, tenemos así, pum, 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 y tenemos aquí el grupo nitro, NO2. Entonces esto pues ya es un nitro compuesto. Y bueno, ahora el ejercicio es que ustedes puedan identificar a los grupos funcionales de los siguientes fármacos. Por ejemplo, aquí tenemos a la aspirina y tenemos que identificar cada uno de estos grupos funcionales. Aquí, por ejemplo, que tendríamos un grupo, si no nos acordamos primeramente de este grupo funcional, podemos hacer la asociación visual que les había comentado. O con O forma la palabra olor. Entonces estos olores nos recuerda a los ésteres, ¿verdad? Estos olores o ésteres. Entonces su grupo funcional es un éster. Aquí tenemos otro que sería la H, que nos representaba ¿qué? Un ácido, ¿verdad? Ácido. Y si tiene un oxígeno y luego otro oxígeno, es un ácido carboxílico. Como les mencionaba, podríamos formar la palabra carboxílico, ácido carboxílico. Por este otro lado tenemos a un aldehído. De hecho su nombre ya lo indica, cinamaldehído, que es el compuesto característico de la canela, cinamaldehído. Y por el grupo funcional aldehído, como les mencionaba, aquí tenemos a la H, aldehído, y a la O. Entonces aquí está el aldehído. Y de este lado pues tendríamos un alqueno. Y bueno, a lo mejor hagamos una sesión en Zoom para que ustedes puedan aclarar algunas de las dudas que vayan teniendo a lo largo de la resolución de estos ejercicios y podamos hacer algunas preguntas para saber si han podido identificarlo de manera fácil, así como se los he explicado este tema. Aquí también puedan ustedes identificar cada uno de los grupos funcionales de estas moléculas y algunas de las preguntas del UNAM que también podemos ir revisando más adelante, que son de las más frecuentes que ponen en relación con este tema. Por ejemplo, esa que dice: la siguiente fórmula se ve desarrollada representa un compuesto. A pesar de que no hemos visto la nomenclatura de los grupos orgánicos, podemos identificar con lo que ya vimos cuál es la respuesta correcta. Luego, compuesto que contiene la función de éter, de esta pues ya podrían ustedes ir contestándolas. Identificar el derivado halogenado, cuál de estos compuestos corresponde a un alcohol y cuál opción tiene un alqueno y un alcano, el ácido acético, el grupo funcional de un alcohol, un alqueno. Y bueno, para que ustedes puedan seguir practicando con estos grupos funcionales y realizando su identificación, les comparto una excelente herramienta interactiva que se llama los grupos funcionales en química orgánica y que pueden descargar de Google Play. Y es muy interesante, ya que pues aquí hay distintas formas en las que ustedes pueden ir identificándolo, ya sea por estructura, por los nombres, y les hace ciertas evaluaciones para los grupos que hemos visto. Tienen varios grupos funcionales, pero bueno, pueden identificar los más sencillos y les recomiendo que lo instalen para que puedan seguir practicando. Y bueno, por el momento sería todo. Espero tener otra charla con ustedes en una sesión programada a través de alguna plataforma para que puedan externar todas sus dudas y podamos resolverlas. Hasta luego.